Blas Pascal dijo hace mucho que la infelicidad del hombre se basa solo en una cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. ¿Qué opinas de esto, Armando? Totalmente de acuerdo. Cuando leí esa frase, lo primero que hice fue aplicarlo a mí mismo. Y claramente muchas de las cosas que nos hacen infelices tienen mucho que ver con que no podemos aceptarlas como son. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el capítulo que vamos a cubrir hoy, ¿no? Exactamente, porque hoy vamos a hablar de la meditación. Vamos a tratar un tema ancestral, un tema hermoso. Pero bueno, antes de arrancar quizás podemos por lo menos, no sé, introducirnos, porque este es nuestro primer capítulo. Así que Armando, ¿querés empezar introduciendo? Dale, sí. Bueno, yo soy Armando, vivo acá en Nueva Zelanda hace 10 años ya y llevo mucho tiempo trabajando en software, lo que es una industria muy frenética y muy de la mente. Sí, terrible. Y, y yo creo que parte de eso y parte también de la vida diaria de trabajar en tecnología y de ir en estos tiempos tan rápidos me llevó un poco a enfocarme en la meditación. Y, y bueno, así conocí a Tito en este camino. ¿Quieres contar un poco de ti, Tito? Sí, señor. Bueno, yo también trabajo en software. Que bueno, dicho sea de paso, ahí fue donde nos conocimos. Y también, en parte, por trabajar en esa industria que es tan frenética como dijo Armando, pero también en parte por la vida que llevo, por mi personalidad, por distintas cuestiones. Yo siempre fui una persona muy ansiosa, muy de fácil estresar, digámosle, por ponerlo en palabras sencillas. Y bueno, explorar la meditación y filosofías orientales ha sido algo que me ha ayudado muchísimo para calmar estas ansias, digamos. Y Armando es una persona que bueno, no sé, yo sé que sos una persona humilde que no te gusta, pero yo te considero una persona que sabe mucho de estos temas y me has ayudado un montón a explorarlas y a aprender mucho sobre esto. Entonces, poder hacer un podcast con vos para mí es un gran honor. Así que bueno, no sé, te lo quería decir. Qué lindo, Tito, gracias. Estás sonrojado, Armando, ahora. Es un honor para mí también hacer esto contigo y me gusta mucho como tu self-awareness, ese de decir que eres fácil de estresar, porque yo creo que vivimos en un mundo muy estresante. Sí, Y, y de hecho, de ahí viene un poco la decisión que tomamos con Tito de hacer este podcast, porque la verdad, la experiencia que hemos tenido acá en Nueva Zelanda, siendo inmigrantes, viviendo lejos de casa, en una cultura distinta, nos ha expuesto a mucho crecimiento y también hemos tenido la suerte de conectar con una comunidad budista, taoísta, que nos han enseñado muchas cosas. correcto. Y muchas veces cuando hablábamos de nuestros aprendizajes y nuestras reflexiones acerca de la vida, siempre decíamos qué bueno que estaría compartir esto con nuestra gente en Sudamérica, en nuestro idioma y Sí, con nuestro lenguaje. Y acá estamos. Finalmente tomamos la decisión y ha sido un proceso muy lindo también crear esto. sí, muy divertido. Es muy entretenido y también es parte del aprendizaje porque uno también tiene que por ahí poner en palabras o racionalizar experiencias que ha tenido, conceptos que ha aprendido. Y hasta ahora, si bien es el primer capítulo, lo llevamos preparando ya un tiempo y para mí es una experiencia muy linda hasta acá. Y acabamos de arrancar, imagínate. Claro. Che, pero le vamos a decir a la gente cómo se llama nuestro podcast o qué. Sí. Bueno, el nombre del podcast se llama Entre Mates y Samadhi. Y bueno, habíamos discutido hartos nombres, habíamos pensado en ponerle, ¿cómo era el primero? Es lo que es. Es lo que es. Sí. Ese fue el piloto, sí. Pero hay otro podcast que se llama así y que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Que no es lo que es, claro. Claro, es No era otra lo que cosa. decía ser, claro. Y, y nos gustaba el tema de entre mates y samadhi porque los mates son algo muy común entre nuestras conversaciones y nuestra cultura. Exacto. Y el samadhi es la palabra en pali para llamar a la concentración profunda, que es básicamente la intención final de la meditación, entrar en el samadhi.
Entonces nos gustó esta mezcla de español y pali, que es el idioma ancestral del Buda, y también de las culturas sudamericanas y Oriental. orientales. Sí. Sí. Pero antes de seguir queremos un poco dejar una parte de la intención y del enfoque de este podcast bastante clara. ¿Quieres hacerlo tú, Tito? Por supuesto. Bueno, básicamente queremos aclarar que lo que vamos a contar en este episodio, en los episodios que vienen, que va a haber varios, ya voy adelantando, son experiencias nuestras, son interpretaciones de cosas que hemos vivido, de conceptos que hemos aprendido. Son nuestros propios aprendizajes compartidos en este formato de discusión en un podcast, digamos. No quiere decir que seamos grandes eruditos o que seamos dueños de la verdad o que sepamos o que estemos iluminados en términos budistas. Simplemente queremos compartir lo que hemos vivido. Esa es la intención. Sí, sí. Y yo quiero agregar también que somos nuevos en el mundo del podcast. Estamos haciendo lo mejor para que suene bien, para que queden bien editados. Y también en términos a nuestra relación con el budismo o la filosofía oriental, a nosotros nos gusta mucho. Por eso queremos hablar de eso. Exacto. No pretendemos tener la verdad ni tener ninguna autoridad. Es básicamente como si tuviéramos un podcast, no sé, de fútbol. Claro. Pero en este caso es de budismo y de filosofía oriental, porque la verdad que nos gusta mucho y hemos encontrado muchas cosas que nos han ayudado a disfrutar más la vida. Y son cosas que literalmente hablamos nosotros cuando nos juntamos a comer algo, a tomar unos mates. Hablamos de estas cosas entre nosotros porque realmente nos gustan mucho. Como dice Armando, es algo que nos apasiona, que nos ha dejado grandes aprendizajes y nos ha dado mucho valor en nuestra vida. Y dijimos, che, en vez de hablar entre nosotros, lo grabemos, loco. Y acá estamos. Acá estamos, sí. Así que... de hecho, bueno, están los papás de Tito de visita acá en Oakland y el miércoles salimos a cenar y que tuvimos una conversación de 3 horas. 3 horas, sí. Hablando de esto, Tremendo. de estos temas, de la conciencia, el autoconocimiento. Estuvo buenísimo. Entonces, ojalá escuchando esto, ustedes también se inspiren a tener estas conversaciones y así todos podemos crecer juntos. Exacto. Sí. Exactamente. Bueno, más al final del capítulo vamos a comentar un poco los canales que tenemos para discutir y aprender más juntos. Pero bueno, empecemos. Dale. Con el tema. ¿De qué vamos a hablar hoy, Tito? Bueno, vamos a hablar de la meditación. De vuelta, esto es un concepto ancestral. Vos dijiste que te gustaría dar un concepto un poco más definido. También me gustaría, qué sé yo, arrancar como también diciendo por ahí lo que yo, la forma en que yo lo entiendo y si querés después entras con tu concepto más, porque Armando es un picante acá. Vamos. Armando es un picante que sabe de verdad. Yo solamente he explorado un poco. Yo empecé con la meditación hace 3 años, obviamente a través de Armando que me ha ayudado, me ha mentoreado mucho. Y bueno, lo que yo noto, o el concepto que yo entiendo de la meditación es básicamente un proceso en donde uno se reencuentra con su propia capacidad de observarse a sí mismo y de observar la realidad. Y por ahí observar no suena tan, no sé, importante, pero realmente es algo que que cambia todo, te cambia la perspectiva. En lugar de reaccionar, uno empieza a observar. En lugar de tratar de controlar, uno empieza a permitir, a dejar ser. En lugar de intentar estar constantemente en una situación de control, de comodidad, uno aprende a estar incómodo, porque la realidad no siempre es cómoda y muchas veces lo único que hay que hacer es observarla. Así que bueno, esa es mi muy humilde y muy precaria definición. Por favor, Armando, si la clavé al ángulo. No es precaria para nada porque dijiste algo clave. Hablaste mucho de observar. Sí. Y esa es finalmente una de las prácticas que se afinan con la meditación. Porque hablaste de observar, pero no hablaste de juzgar.
Y también hablaste de que a veces la realidad es incómoda. Y la mayoría de las veces la realidad es incómoda cuando uno juzga. Porque al final del día las cosas son como son y uno no las puede cambiar. Pero lo que a uno le genera malestar es la idea de que las cosas deberían ser diferentes. Que la mayoría del tiempo viene del juicio. Exacto. Así que ya el aprender a observar sin juicio es un tremendo paso. Y, y eso es lo que se practica con la meditación. De hecho, a mí me gusta mucho lo que decía el Buda, que la meditación no se define por lo que se gana, sino por lo que uno pierde. Y las cosas que uno pierde son la enfermedad mental, la ansiedad, la rabia, la depresión, la inseguridad y el miedo. Y el objetivo de la meditación es, al final del día, calmar la mente y cultivar esta atención plena para desarrollar la comprensión y la sabiduría para poder ver las cosas como son, no como uno querría que fueran. Y esta práctica lo que logra, o lo que uno gana, es transformarse internamente y poder cultivar la paz y la tranquilidad que tenemos adentro. Si al final del día las cosas que a uno le molestan o que les traen ansiedad o depresión, es esa idea de que las cosas tendrían que ser diferentes y que no son como yo quiero. Exacto. Nunca van a ser como uno quiere. Claro. La realidad es así. Y la meditación, la práctica de la meditación, que vamos a hablar de eso un poco más tarde, te ayuda un poco a practicar cómo no reaccionar a tus pensamientos. Y una vez que uno empieza a hacer eso, poco a poco la vida empieza a cambiar y uno empieza a ver los frutos. Es un poco como ir al gimnasio. No sé por qué estoy dando este ejemplo, porque yo llevo años yendo al gimnasio y no veo ningún fruto. Yo sí voy al gimnasio y también me cepillo los dientes y me baño. Son todas prácticas que uno hace todos los días, digamos. Claro, pero la del gimnasio, claro, a mí no me funciona porque no he visto mucho los frutos, pero sí lo he visto en la meditación. Claro. Pero, por ejemplo, no sé, el caso típico de cuando uno va manejando y, por ejemplo, alguien te corta... se te cruza, sí. Claro, te cruza y uno se enoja porque siente que esa persona no se debería haber cruzado. Después uno empieza a dejar ir esas reacciones y finalmente dice, bueno, quizás esta persona estaba más apurada, quizás esta persona no pensó en mí, o quizás mi punto de vista no tiene ninguna relevancia en cómo las cosas deberían ser. Que sea lo que sea, la persona ya te cruzó. Claro. Que vos te quedes recaliente es primero perjudicial para vos y es totalmente autoinfligido. Claro. Porque la persona ya te cruzó, ya está, ya pasó eso. Claro. Entonces, ¿para qué te vas a quedar maquinando? Loco, este chabón, ¿qué le pasa? Exactamente. O le voy a tocar bocina, o lo voy a perseguir. Claro. Es un daño que uno se ejerce a sí mismo por algo que nunca va a poder controlar, porque te va a seguir cruzando gente y por más que le toque bocina a esa persona, si bien no sabes las circunstancias, probablemente lo siga haciendo, o quizás no, pero no influye en tu vida, digamos. Claro. Y de hecho con ese ejemplo, Tito, y hay tantos ejemplos como ese, me acordé del concepto de la doble flecha, Claro. que se habla mucho en el budismo. Ese para mí es tremendo. Claro, que la doble flecha básicamente habla de que en la vida siempre hay dos dolores. Uno es el dolor natural de la vida, de la cosa que te pasa, y la segunda flecha es generalmente autoinfligida, que es el dolor de la mente. Claro. Entonces, por ejemplo, en ese caso de que alguien se te cruza, claro, que alguien se te cruce es la primera flecha y nada que hacer. Es algo que pasó en el mundo. No hay control, no lo puedes evitar. Claro. Porque no depende de vos. Claro. Pero después el pensar que por qué esta persona se me cruza, que todos son unos idiotas, que esta ciudad es un desastre, Amargura. que me voy de Oakland porque ya no se puede vivir acá. Amargura, angustia, malas decisiones. Claro. ¿Todo por qué? Por nada, porque no logras nada con eso. Exactamente. Entonces es importante estar consciente de cómo uno reacciona a los pensamientos y entender cuáles son el sufrimiento autogenerado y el sufrimiento real, porque son bastante distintos. Y la forma es la observación. Claro. O sea, uno al observar, uno puede identificar o decir, ¿para qué? ¿Para qué estoy reaccionando acá? Claro. Che, y tengo una pregunta. El concepto también de observación en sí mismo, o sea, está claro, es un proceso simplemente de observación, pero también conlleva un proceso de aceptación, ¿o no? O sea,
al observar uno acepta también la realidad como es. Claro. Eso también tiene mucho que ver, me parece, con... Es como un efecto secundario. Uno no puede aceptar si no observa, y al observar uno quizás le sea más fácil aceptar. Claro, claro. Porque al final, cuando uno habla de las cosas que están pasando, tiene mucho que ver con la percepción de uno. Uh-huh. Y cuando uno lo observa de la forma más objetiva posible, uno se da cuenta que la mayoría de la percepción que uno tiene de las cosas tiene más que ver con las propias experiencias que nosotros tuvimos. Entonces, claro, cuando uno practica la meditación y se acostumbra a observar sus pensamientos, ahí uno se da cuenta de que hay muchos pensamientos que no son necesarios en el momento presente, por lo menos, y que también tienen mucho que ver con los dolores o las angustias o los sentimientos que uno tiene. Exacto. Pero eso es diferente de lo que está realmente pasando. Esto me trae, pero clavado así, una idea, un concepto que escuché hace muy poquito, que era, voy a empezar así de la forma más abstracta, que es la diferencia entre vivir en un mapa y vivir en el territorio. ¿Por qué? Porque los pensamientos, las emociones, los recuerdos no son la realidad en sí, son representaciones que uno hace de la realidad, pero no son la realidad. Ese es el mapa, el pensamiento, la emoción, lo que uno siente es el mapa. El territorio es la vida misma, digamos. Es la realidad tal como es. Entonces uno y creo que me estoy metiendo acá en otra parte interesante de lo que es la meditación, pero uno al observar los pensamientos, las emociones, desde un punto de vista como desabstraído de ellos, uno los ve como son, que son pensamientos, no son la realidad en sí. Claro. Dejas de ver tu propia emoción, tu propio pensamiento, tu propio juicio como la realidad, y simplemente ves la realidad como es. Claro. Claro. Y de hecho hay un ejercicio muy interesante, porque uno de los conceptos muy interesantes del budismo es este tema de que el observador es distinto de quién soy yo, uh-huh, o del ego. Entonces, solo haciendo el ejercicio de uno ver su vida como en tercera persona, empieza a darse cuenta de ese tipo de rasgos. Por ejemplo, no sé, en el caso de nuevo, de cuando alguien se te cruza cuando estás manejando, uno dice, uy, a Armando se le cruzó una persona mientras estaba manejando y ahora Armando está recaliente. Está recaliente. Y ahora Armando quizás se ponga a perseguir a este tipo tocándole la bocina porque está súper enojado. Y cuando uno lo mira en tercera persona dice, la verdad es que esta situación no tiene mucho sentido porque... ¿Qué va a ganar Armando? Claro, que va a ganar Armando y qué mal que lo está pasando Armando, siendo que manejar una actividad tan trivial que no debería generar tanta rabia. Claro. Entonces, no sé, a mí eso es algo que me sirvió mucho en un principio, como observarme a mí mismo y narrar mi historia como en tercera persona. Está buenísimo eso, sí. Está buenísimo. Y lo hacía mientras meditaba, de hecho. Cuando empecé a meditar, que yo empezaba a meditar, no sé, 10 minutos al día, y me sentaba y decía, ok, me voy a enfocar en mi respiración, y al rato empezaba Armando a pensar en que había que lavar la loza, en que había que colgar la ropa que estaba en el lavarropa, y yo decía, claro, Armando se está estresando de que hay que lavar los platos cuando él la verdad quiere meditar. Y ahí uno se da cuenta que esa realidad no tiene sentido, que claro, yo debería enfocarme en meditar porque eso es lo que... Vos habías elegido hacer. Claro, era lo que yo quería hacer. Eso, vos sabés que me trae a colación también un recuerdo de la primera vez que yo creo que tuve mi primera revelación con lo que es la meditación, que fue hace un par de años. Muy parecido. Me encanta esta historia. Sí, es muy parecida igual a lo que acabo de contar, pero lo que me pasó a mí es que yo había intentado meditar varias veces, siguiendo una técnica muy tradicional que es concentrándose uno en lo que es la respiración, tratando de concentrarse en el aire que ingresa, en las sensaciones al ingresar el aire, en la nariz, manteniendo el foco de la concentración en ese área del cuerpo.
Y lo trataba de hacer, y lo trataba de hacer. Y no, realmente no le veía mucho valor, no entendía muy bien qué estaba haciendo, qué estaba buscando. Me acuerdo que fue acá en esta misma casa hace un par de años que estaba otra vez intentándolo. Y dije, bueno, lo voy a tratar de hacer a fondo. Y empecé a concentrarme en la respiración. El aire entraba, sentía las sensaciones, salía una vez. Segunda vez, aire entraba, sentía la sensación, salía. Tercera vez, ya no sentía la sensación del aire entrando, ya estaba pensando en el trabajo, estaba estresado. No me veía en tercera persona como vos, pero sí me daba cuenta después de pensar por 2 minutos en mis problemas laborales que ya no estaba pensando más en mi respiración. Y la revelación fue que después de 2 o 3 intentos, yo me di cuenta que yo nunca había elegido pensar en el trabajo. Yo nunca había elegido pensar en lo que sea que estaba pensando en ese momento. Los pensamientos no los producía yo. Los pensamientos aparecían en mi cabeza de manera como, no sé cómo llamarlo, arbitraria. De manera, Claro. llamémosle natural. Era como un fenómeno de la naturaleza. Yo no elijo a qué temperatura está la habitación. No elijo los sonidos que están afuera, los pájaros cantando. Tampoco elijo los pensamientos que aparecen en mi cabeza. Esa fue esa revelación que tuve en ese momento. Así lo mismo te puede, obviamente después lo extrapolé con las emociones. Yo no elijo cómo sentirme o las emociones que siento. Simplemente son cosas que aparecen en mí. Y lo loco para mí es que yo siempre pensé que yo elegía en qué pensar. Yo siempre sentí en control, o sea, me sentí en control con respecto a eso. Yo siempre me consideré una persona que era dentro de todo emocionalmente controlada, que yo elegía en qué pensar, en qué concentrarme. Y solamente el ejercicio de tratar de sentarme por 10 minutos a sentir las fosas nasales en mi respiración me reveló que en realidad yo no controlaba nada. Los pensamientos aparecen en mi cabeza de manera arbitraria, en su mayoría. Para mí eso fue algo que me voló la cabeza totalmente. Y creo que ese fue el primer paso en el cual yo empecé a desidentificarme con mis propios pensamientos, con mis propias emociones, que es algo que hasta ahora me viene ayudando bastante en mi vida para controlar un poco lo que... No, ya, no quiero llamarle controlar, para relajar un poco, llamémosle. Claro, Claro. claro. Sí, es interesante ese tema de, claro, quién está pensando y quién está observando. Porque al final, claro, suena medio como un caso de doble personalidad, Sí. ¿viste? Algo como medio psicótico. Es que yo lo siento así. Es que yo lo siento así. Dije, ¿quién está? Te juro que en un momento, o sea, medio como en chiste, pero también con mucha realidad, yo digo, ¿hay alguien más en mi cabeza? O sea, Claro, hay algo en mi cabeza que produce pensamientos. Y ese algo no soy yo. sí. Hay algo más. Y lo más loco es que ese algo está constantemente definiendo lo que haces con tu vida. Totalmente. Y ese algo está... Me controla totalmente. Claro, está controlando tu vida. Y ese algo más encima, como está en piloto automático, está constantemente alimentándose de tus frustraciones, de tus miedos, de tus deseos, de tus frustraciones, de las cosas que te decían cuando chico, las cosas que te dice tu jefe, Totalmente. tu estrés, todo. Entonces hay que ponerle un freno, y el primer freno es observarlo. Sin observación no hay posibilidad de frenar eso. Claro, Porque no te das cuenta. claro, No te das porque uno cuenta. piensa que uno es eso. Claro. Aparte aparecen y vos reaccionás inmediatamente sin observar. Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho del hinduismo que dice que nosotros no somos un cuerpo y una mente, sino que nosotros nos dieron un cuerpo y una mente cuando vinimos al mundo. Exacto. Y eso es muy interesante porque abre las puertas a un poco discutir quiénes somos nosotros. ¿Qué somos? Claro. ¿Quiénes somos? ¿De dónde? Sí. Que ese va a ser otro capítulo, probablemente. Pero... y también hay una analogía que me gusta de una psicóloga que también es profesora de meditación que se llama Tara Brach, que ella habla de este concepto como del crazy flatmate, o como de tu compañero de cuarto loco. Claro. Que es básicamente como que uno tuviera un compañero de cuarto dentro de la cabeza que está constantemente Tocando rock and roll. tocando rock and roll, Claro. fumando cigarrillos, invitando amigos, Invita está a rompiéndote los la- barra brava de los borrachos del tablón. Claro, jugando PlayStation a todo volumen a las 5 de la mañana. Enfermante. Enfermante, Sí, sí, sí. claro. Y si uno piensa que uno es esa persona, se enferma. Claro. Pero si uno empieza a tomar distancia y observar esa otra personalidad, uno puede empezar primero a observarlo y
no identificarse con ese crazy flatmate. Parte de todo esto es dejar ir esos pensamientos, ¿no? Parte de no reaccionar es dejar ir esos pensamientos. Y para dejar ir, para poder ser capaz de soltar, uno solamente puede soltar cosas sobre las cuales uno no se identifica. Claro. Porque claro. yo no puedo dejar ir lo que yo soy. Cuando vos lográs generar esa ruptura de decir, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi auto, lo que sea que no seas, que andás a ver lo que uno es, pero no importa, ahí vos podés dejar ir, porque digo, dejo ir este pensamiento, porque, no sé, es como dejar ir el canto del pájaro de afuera, es como, sí, está cantando un pájaro, está bien. Claro. Lo dejás ir. Claro. Lo dejás venir, lo dejás ir. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la meditación, porque parte de la práctica también, observar tu respiración es parte de la práctica del entrenamiento, pero también uno observa sus pensamientos. Aparece el pensamiento y lo deja ir. Aparece el pensamiento y lo deja ir. No tratás de forzar la mente. Viste que hay mucho mito, ¿no? No sé si es un mito, la verdad no quiero llamarlo mito porque yo no conozco lo suficiente como para decir que es un mito o que no. Yo solamente lo digo en mi experiencia, pero estaba esta idea de que por ahí meditar es dejar la mente en blanco o poner la mente en blanco. Pero es imposible poner la mente en blanco porque, de vuelta, si vos no controlás la mente, si los pensamientos no los estoy generando yo, lo está generando el crazy flatmate. No lo puedo controlar, el flatmate ya está crazy, hermano, ya está. No lo voy a controlar nunca el chango este, entonces nunca lo voy a poder poner en blanco. Más que poner en blanco es observo, es la práctica de observar, aceptar, dejar ir. Sí, acabo de pensar en mi trabajo. Bueno, ya está, vete. Sí, a mí me da mucha, no sé si pena o rabia, pero cuando la gente habla conmigo de meditación y me dicen que la meta de la meditación es dejar la mente en blanco, primero me siento afortunado de que lo digan enfrente mío para romper esa idea lo más rápido posible, pero también porque es una forma muy poco práctica de meditar. Porque como tú decías, Tito, el rol de la mente es pensar. Claro. Si la mente es un órgano que tiene una tarea y su tarea es pensar, es como que dijéramos que el corazón deje de latir. Exacto, no tiene sentido. Claro, no tiene sentido. Quizá hay gurús en India que lo hacen así como un poco más por el show. Claro. Pero la mente tiene que pensar. Esa es una mente sana. Exacto. El tema es que nosotros no tenemos que identificarnos o dejar que nos controlen los pensamientos de la mente. Y esa es la meditación. Exacto. Uno sentarse y lograr abstraerse de identificarse con los pensamientos y practicar eso nada más. Yo pasé mis 3 primeros años de práctica de la meditación haciendo eso y muy de a poquito me empecé a dar cuenta que las cosas ya no me afectaban como antes. Y cuando me di cuenta fue como que mi día cambió completamente. Porque empecé a sentir mucha paz y empecé a tener mucho menos miedo. Me pasaba mucho en un contexto de trabajo. Cuando yo, claro, en esa época estaba en un rol bastante senior en una empresa grande, con reuniones muy cabronas, con mucha gente. Y yo iba muerto de miedo a las reuniones. Tipo, en esta reunión me cago a patadas porque todos quieren cosas distintas y están todos apurados y hay mucha gente que le pagan mucha plata por lograr lo que quieren. Entonces iba muerto de miedo. Iba con mucha ansiedad. Pero después me di cuenta que lo único que podía hacer era observar lo que estaba pasando y tratar de reaccionar de acuerdo a lo que era más conducivo para todos. Claro. Más que estresarme por lo que iba a pasar. Exacto. Y mágicamente esa como reducción de miedo me ayudó a generar como esta base de paz interior y eso me ayudó a tener una performance más positiva y una experiencia de trabajo mucho más positiva. Es que sí, es que obviamente cuando estás más tranquilo, más relajado, cuando claramente te estás observando o estás observando la realidad, uno tiende a performar mejor en todo, porque sos más vos. Claro. Sos más vos, sos menos reactivo, sos más tu verdadero yo, ¿no? En vez de la persona que está mega estresada, como yo le digo que soy de fácil estresar. Y vos sabés que cuando estabas hablando de eso,
hablaste mucho de lo que es los miedos y del qué pasará en esa reunión, ese ejemplo estabas dando. A mí me pasa mucho y es una de las principales causas de mi ansiedad, es ese miedo a la incertidumbre, ese miedo al futuro, al tratar de... Yo te juro que hay veces que trato de analizar, es muy loco y me cansa muchísimo, pero trato de analizar todas las posibles ramas de cosas. Por ejemplo, voy a la reunión y digo, bueno, puede ser que esta persona diga esto, para lo cual yo estoy preparado de esta forma. Si la otra persona dice esto otro, estoy preparado de esta otra forma. Y así armo todo un árbol de posibilidades que obviamente me vuelve loco en la cabeza. Claro. Y todo eso es 90% generado por este crazy flatmate. Pero también se está alimentando de ese miedo que yo tengo a esa incertidumbre, a no saber qué va a pasar. Y una forma que yo encuentro es otra característica muy valiosa de la meditación, es uno al concentrarse en lo que sería la respiración o en lo que sea que uno está concentrándose en este momento, se centra en el presente. En vez de centrarse en el futuro y ese árbol de posibilidades, uno se concentra en lo que está pasando aquí y ahora. Observa la realidad aquí y ahora. Ya sea que observes tus pensamientos aquí y ahora o tu respiración aquí y ahora. Es como que poder centrarse en el tiempo presente y dejar de pensar tanto, en mi caso, esto es muy personal, ¿no? Dejar de pensar tanto en el futuro y en la incertidumbre tiende a generar, en mi caso, una vida más tranquila y más relajada. Y después voy a la reunión más tranquilo, más relajado, sin estar tan preparado. Y me va bien, porque soy naturalmente yo, tiro un chistecito, la gente se ríe, me da un besito en la frente y está todo bien. Qué bonito eso, Tito. Aparte que dijiste muchas cosas súper importantes ahí. Una es que tenerle miedo a la incertidumbre toma mucha energía. Me Porque consume. uno trata de ver cada posible escenario que uno puede controlar para ver cómo las cosas salen. Esto Y la verdad es que uno nunca sabe qué va a pasar. es una tortura. Claro, es una tortura. Sí. Uno puede tener una idea de lo que va a pasar, pero uno nunca sabe. Entonces el tratar de controlar una cosa es difícil y el tratar de controlar muchas cosas te vuelve loco. Te vuelve loco. Y cuando uno aprende a aceptar las cosas como son, o sea, primero observarlas y después aceptarlas como son, uno va a este tipo de circunstancias con una mente abierta y con la única meta de que las cosas salgan bien. Claro. Y uno no tiene ninguna expectativa más que decir ojalá esta reunión salga bien y que nos alineemos en hacer lo que sea que haya que hacer para que la empresa, no sé, gane plata, para que este pedazo de software quede bien, para que este release no sé qué cosa. Y ahí uno va con calma, o sea, va con la paz interior, con el corazón puro y uno puede ser quien es. Claro. Porque esa es la mejor versión de uno que uno puede ser, el uno puro, sin miedo, Sin miedo. sin estrés, sin nada de eso. Porque aparte, cuando nosotros hablamos de salud mental, depresión, ansiedad, miedo, todo esto, es literalmente el producto de una mente enferma. Sí. Y el producto de una mente enferma son los pensamientos negativos. Exacto. Eso es lo que te enferma. Pero uno cuando se desentiende o se deja de identificar de los pensamientos negativos, te queda espacio para algo maravilloso, que son los pensamientos positivos. Claro. Y eso sí que hace una diferencia. Porque si los pensamientos negativos pueden arruinar tu vida, los pensamientos positivos pueden cambiarla. Mucho. Puf. Totalmente, totalmente. Aparte, llega un punto en que los pensamientos... Sí, lo voy a decir. Los pensamientos dejan de ser, digámosle, un problema. En el sentido de, ya no son pensamientos negativos, son pensamientos. Claro. Y uno dice, es como un fenómeno más de la naturaleza, digamos. Si tuve este pensamiento que, esta reunión va a salir pésima porque va a venir mi jefa y me va a caer con toda. Pero después decir, no, es un pensamiento, ya está. No es ni negativo ni positivo, es algo que mi mente generó. No tiene por qué pasar, no tengo por qué prepararme. Puedo simplemente observarlo, dejarlo ir y seguir con mi vida en el tiempo presente. Claro. Pero bueno, eso es al menos el valor que le vengo encontrando yo a lo que sería esta práctica de la meditación. Una locura. Sí. Una locura.
¿Cuál es, ya como cambiando un poco el tema en torno a los cambios fundamentales y tangibles que la meditación ha traído a tu vida? ¿Cuáles crees que son como los cambios más, no sé, primordiales o que más se notan, como que te gustaría compartir? Bueno, en mi caso, de vuelta, yo al ser una persona muy ansiosa, el principal cambio que estoy viendo, obviamente es un proceso lento y requiere mucha práctica, es reducción de ansiedad. Y principalmente viene de la mano con tratar de dejar de controlar todo. Viene muy de la mano con eso que hablaba del árbol de posibilidades que yo Claro. me hacía, pues me sigo haciendo, pero en menos intensidad, de intentar de tener todo bajo control, de intentar que el futuro salga como yo quiero, exactamente como yo quiero, y de tener un plan para cada posibilidad que pueda llegar a pasar. Uno al aprender a dejar ir, aprender a observar, al dejar de reaccionar, en mi caso, siento menos necesidad de controlar las cosas y eso me genera menos ansiedad, me desgasta menos porque no tengo que andar pensando en todas las posibilidades que pueden llegar a pasar para el escenario en mano y simplemente voy, ¿cómo decirlo? Voy a ver qué pasa, voy a ver la realidad, Con la mente abierta. con la mente abierta Sí. a ver la realidad. Eso para mí es un cambio que se está desarrollando en estos últimos años y lo siento bastante tangible. Eso no quiere decir que no tenga ansiedad, eso no quiere decir que yo no quiera controlar todo. Simplemente veo cambios en una dirección que es que quiero controlar menos, dejo ir más y por ende tengo menos ansiedad. Es una práctica que quiero seguir haciendo y quiero seguir entrenando esta habilidad de observar y de meditar. Y bueno, espero seguir evolucionando, ¿no? Porque obviamente al fin y al cabo, si bien uno no tengo unas grandes expectativas de que voy a ser una persona en una paz absoluta o voy a estar iluminado, pero lo hago con un objetivo en este caso, que es tratar de reducir mi nivel de ansiedad y poder vivir más en el presente. Claro. ¿En tu caso has tenido así algún cambio tangible que hayas notado? Vos hace muchos más años que meditas que yo, no sé si has notado así algo Mucho, mucho. mucho. A mí la meditación me cambió la vida. Yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que he adoptado en mi vida, como en términos de prácticas, ¿viste? Porque no sé, por ejemplo, si es que miro como mi vida, eventos importantes, no sé, ha habido mucho. Por ejemplo, cuando era chico empecé a andar en BMX y eso se transformó mucho como en parte de mi identidad, ¿viste? Era Claro. todo lo que hacía, todo lo que hablaba y se transformó en parte de la comunidad que yo era y me trajo mucha diversión. Afortunadamente me generó una infancia muy sana porque eran básicamente chicos andando en bicicleta y aparte me generó un amor por el ciclismo que mantengo hasta el día de hoy. Entonces ha Claro. sido muy bueno. Pero la meditación yo creo que ha sido lejos la mejor actividad o hobby, porque yo la meditación la pongo en la misma categoría que ir al gimnasio. Claro, sí, sí, sí. O O que que, bañarse. claro, bueno, es que bañarse no es un hobby, a menos que No, no. sea muy sucio. No, menos para mí, menos para mí. Que Claro. a mí no me gusta bañarme, no, no. Pero lo que más rescato, lo que veo el cambio que esto me ha traído todos los días, es que no puedo dejar de estar presente. Ah, eso está bueno. Y, y es una vida muy linda cuando uno está completamente presente todo el tiempo. Y no me refiero como a esto de que, como este tema esotérico, así como, no, es que la presencia y que estoy full conectado contigo, sino que cuando estoy acá. No estoy pensando en el pasado, no estoy pensando en mi casa, no estoy pensando en el lunes en el trabajo, no estoy pensando en nada más que estar acá. Igual se renota, o sea, conociéndote, siendo una persona que sos muy presente, se nota porque se nota cuando una persona está presente o Se cuando nota una persona mucho. está 50-50 o cuando Sí. una persona no está. Sí, Las sí. conversaciones son totalmente distintas, la dinámica, la fluidez, la profundidad, es muy loco, Sí. se siente. Bueno, y algo que es interesante en ese aspecto, sobre todo para ti, Tito, que estás a días de ser padre, Ah, sí, 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 horas quizás, horas quizás, minutos.
Tenemos que cortar el podcast ahora, ¿no? Claro. Yo lo he visto mucho cuando observo a niños muy pequeños, tipo 1 año, cuando uno está presente con ellos. Yo tengo muchos amigos que tienen niños y cuando uno está totalmente presente, conectado con ellos jugando, se nota que no pueden estar más contentos. Esa atención plena la valoran mucho. Ellos lo sienten Sí. mucho, sí. Pero en el momento en que uno está jugando con ellos y mirando el teléfono o mirando la tele, se desesperan. Y sí, es que es obvio, digamos, o sea... Y eso lo encuentro tan lindo porque para los adultos se ha validado eso de estar distraídos. Claro. ¿Viste? Nos parece bien, todos nos hacemos los tontos y claro, darte un poco de mi atención está bien porque al final todos lo hacemos. Estamos todos en este viaje de atención de mala calidad, pero los niños no la dejan pasar esa. Ellos quieren full atención. Y eso lo encuentro muy lindo. Porque, y también me pasa mucho en el trabajo ahora que, no sé, una de las cosas que yo encuentro más intensas de mi trabajo, y lo mismo con el tuyo, es que uno está en reuniones todo el día, que es una actividad muy intelectual y muy tensa, porque uno está siempre negociando. Y yo antes pensaba, por ejemplo, antes de empezar el trabajo, hoy día tengo 8 reuniones, esta va a estar jodida porque es con esta persona, esta va a estar jodida, esta no sé qué cosa. Ahora ya no pienso en eso. Tomo cada reunión una por una y cada minuto estoy presente, estoy escuchando, estoy viendo qué es lo mejor para todos. Y ese tipo de forma de ver la vida cambió todo. Y tus colegas seguramente también lo notan. Para mí es una distinción clarísima. Sí, sí. Se nota mucho en el trabajo. Porque en el trabajo, sí. A mí me ha pasado que la gente quiere trabajar conmigo. Ellos quieren, si yo les propongo algo, es muy probable que me digan que sí. Es que es horrible cuando te toca trabajar con alguien que no está, que no le importa. Sí, llamémosle que no le importa, pero quizás sí le importa, pero no tiene el tiempo o la capacidad de estar totalmente presente. Claro. Es espantoso trabajar así. No, mira qué interesante, porque ahora le dimos vuelta. Imagínate trabajar con el Tito de antes, el que quería controlar todo. Sí, no, espantoso. Imagínate que si no me aguantaba ni yo, imagínate los claro, otros. Claro. Pero imagínate tratar de trabajar con alguien y proponerle algo a una persona que ya sabe, ya se hizo la idea de lo que quiere. Claro, no tiene sentido. Buena suerte, ¿viste? Menos, no hay posibilidad de nada, digamos. Claro, sí. Claro, es como hablar con una pared, ¿viste? Exacto. Sí. No quiero desviar mucho el tema, pero quiero hacer una mención a lo que sería la atención acá, porque yo sé que vos lo considerás un concepto clave y la verdad que yo también, de muchas aristas, ¿no? Pero yo voy a tirar una frase y vos decime qué pensás, Armando. Pero darle la atención a alguien, darle tu atención completa a otra persona es el regalo más grande que le podés hacer a esa persona. Definitivamente, sí. Y bueno, esto es lo que hablábamos con tus viejos el otro día, que hablábamos, viste que siempre uno habla de cuáles son las cosas más importantes en la vida, ¿viste? Uh-huh. Y hay mucha gente que dice la plata, por ejemplo, el dinero. El dinero es lo más importante porque el dinero te da felicidad y si tienes dinero puedes tener más tiempo. Y después se va la conversación a que el tiempo es como lo más importante de la vida. Pero yo creo que realmente lo más importante es la atención. Uh-huh. Porque yo puedo estar pasando tiempo contigo, pero si estoy en mi teléfono, sí, es un tiempo de mala calidad. Sí. Pero si estoy dándote mi full presencia y atención, ahí es donde realmente nos conectamos y disfrutamos, ¿viste? Por eso es que la gente aprecia y quiere y busca otras personas que le presten atención. Claro. Porque naturalmente se sabe que es llamémosle la moneda más importante, el regalo más importante que uno puede dar o que uno puede recibir es la atención de otra persona. De hecho, mira, no me quiero desviar, pero quiero mencionarlo, porque hasta hoy en día ya está tan claro que incluso las grandes plataformas de tecnología, YouTube, las redes sociales como Instagram, TikTok, compiten por la atención de la gente, una competencia brutal. Y lo que o sea, cuando vos monetizás, por ejemplo, un canal de YouTube o monetizás un canal de TikTok o lo que sea, a vos te pagan por la cantidad de minutos que te ven o la cantidad de vistas que tenés de más de 3 segundos. O sea, cuanto más vos podés captar la atención de tus viewers, más plata te van a dar.
ya hay un intercambio plata por atención que las grandes plataformas lo están haciendo, ¿no? Sí, es muy intenso verlo desde ese punto de vista porque... Una locura, boludo. Sí, porque por ejemplo, no sé, nosotros podríamos decir, las grandes empresas están acabando con el mundo, que el calentamiento global, ¿viste? Y que, bueno, que todo eso obviamente es súper válido, súper triste, cómo tratamos a los animales, todo eso, pero ahora hay muchas corporaciones que están explotando la atención de la gente. Monetizan la atención. Ese regalo que es lo más preciado que uno puede darle a otro, ahora ya le han puesto precio. Claro. Se han dado cuenta. Es como que también valida un poco esta idea, ¿no? Que la atención es lo más importante. Hasta las grandes plataformas te pagan. Claro. Y hay literalmente científicos en todas estas grandes empresas que les pagan mucha plata en Facebook, Instagram, que están todos los días buscando nuevas formas de quedarse con tu atención. Es una locura. Entonces, por eso la meditación hoy en día es una herramienta tan potente. Porque si no estamos muy poco preparados para tener esta vida. No, y esta batalla, ¿viste? Claro. Que tenemos nosotros individualmente con estas corporaciones que se quieren quedar con nuestra atención. Claro. Sí, de hecho, el otro día leía un artículo que hablaba de un estudio donde decía que aproximadamente, o sea, que nuestros ancestros, no, ¿cómo se llama? Antepasados. Sí, es lo mismo. Claro. 300 años atrás consumían la misma cantidad de contenido que nosotros consumimos hoy en un día. ¿En un solo día? Claro, lo que nosotros consumimos en un día, ellos lo consumían en toda su vida. Porque el contenido, entre comillas, que consumían ellos era básicamente basado en la sobrevivencia. Cómo buscar comida, cómo cazar, cómo construir casas y dinámicas sociales muy básicas. ¿Y el resto de su tiempo y su atención en qué? Era en literalmente vivir la vida. Claro, en vivir la vida. Che, no suena tan mal igual eso, ¿eh? No, está buenísimo. Suena buenísimo. Sí. Y hoy en día nosotros consumimos una cantidad de información que primero es mucho el volumen de atención y después la variedad es salvaje, porque puede ser desde, no sé, cómo bajar de peso a cómo andar mejor en mountain bike o cómo programar en tal cosa o cómo usar AI para volverte millonario y dejar de trabajar o cómo meditar más rápido. O para ver videos de un perrito, de un gatito. Claro, sí. Entonces uno está totalmente sí, mal predispuesto o expuesto. Expuesto, claro, a esta guerra por tu atención que al final se toma con contenido que tampoco es muy útil. O sea que en parte los beneficios de la meditación, que ya dijimos que era observar para dejar de reaccionar, estar presente, vos también lo asignás a justamente esto, poder controlar dónde uno pone la atención, poder tener esa capacidad de concentración y elección en dónde ponemos lo más preciado que tenemos hoy en día, que es la atención. Claro. Es otro de los grandes beneficios que vos ves. Sí, y de hecho ni siquiera es una decisión, es más como una respuesta al medio. Porque a mí me pasa que, o sea, bueno, me pasó que en un momento mirar Instagram me hacía sentir tan mal, porque era contenido tan malo y me sentía como tanta compasión por mí mismo, que borré mi cuenta y borré la aplicación. Fue súper fácil. Que está a un clic de distancia en realidad. Claro. Sí. Y después me pasó lo mismo con YouTube, me pasó lo mismo con Facebook, hasta que al final borré todo. Y no lo echo de menos para nada porque ahora mi atención la pongo en, no sé, hacer cosas en mi casa, en el jardín, en leer un libro, en ver un documental que me interesa, como que es una actividad más proactiva. Exacto. Donde yo elijo dónde quiero poner mi atención. Dejas de reaccionar, de vuelta, está relacionado con eso, ¿no? Exacto. Dejar de reaccionar a los estímulos, que sería, tengo ganas de, o estoy scrolleando por Instagram, que es reaccionar. Claro. Y hay algo muy loco, ahora me acordé de una frase de Goenka, que es uno de los maestros de la meditación vipassana, que él dice que la meditación, de cierta forma, te ayuda a vivir la vida como si fuera un arte.
Como que el arte es vivir la vida. O sea, el arte de vivir la vida. En términos de vivir una vida que te hace feliz y que te hace sentir como lleno y te hace sentir, te ayuda a desarrollar esa paz interior. Y a mí, desde que empecé a dejé de darle mi atención a todas estas cosas que estaban tratando de quitarme la atención, empecé a enfocarla en cosas que realmente me hacen muy feliz. Claro. Como tener un jardín y cultivar comida, o leer libros interesantes, O andar en bici. o andar en bicicleta, o incluso a veces me siento a observar a mi gata Claro. y ver qué hace con su vida, y es fascinante, porque es como tener un documental de Nat Geo, pero ahí en vivo. Claro. Y aprendo mucho de las cosas que hace ella, o no sé, pero objetivamente mi vida, desde que yo tomé el control de en qué quiero ponerme atención, mi vida se ha vuelto mucho más disfrutable. Claro. Y yo creo que en gran parte eso es por lo que he aprendido a través de la meditación. Y tiene sentido. Para mí está muy relacionado. Sí. ¿Te resulta fácil meditar? Porque a mí me cuesta un poco algunas... o sea, es una práctica que me ha costado y me sigue costando. Tengo mis dificultades que te puedo contar si querés. Pero no sé, ¿a vos te resulta fácil después de tantos años? Esa es la pregunta del año. A mí, más que resultarme fácil, hoy en día no puedo vivir sin meditar. Claro. Es uno de mis momentos favoritos del día. Claro. Y es más que nada porque alcanzo un nivel de paz interior que me encanta, que se siente muy bien en el cuerpo, ¿viste? Claro. Y aparte, para mí es importante recordarme todos los días de que yo, sin hacer mucho esfuerzo, puedo acceder a esa paz interna. Claro. Entonces, claro, de vuelta a tu pregunta, no es para nada difícil. Ahora, me costó mucho al principio. Y aparte, es necesario. Sí. Claro, eso te iba a decir porque yo estoy mucho más temprano en lo que sería el camino de la meditación. O sea, empecé hace un par de años nada más. Y hoy a mí, o sea, sentarme a meditar es una actividad que yo le veo el beneficio a largo plazo, le veo el beneficio en el día a día, pero el momento de meditar me resulta difícil. Te voy a decir específicamente cuáles son mis complicaciones. La principal complicación que yo tengo es que tiendo a... medio como que me cuesta quedarme despierto, como que muchas veces me relajo demasiado, me duermo. Y después, bueno, obviamente hay veces que un poco me frustro cuando me cuesta a veces dejar ir un poco. Obviamente que es parte de como un, no sé si llamarlo entrenamiento o qué, pero es parte del día a día. Y además de la incomodidad, ¿no? La incomodidad de estar sentado en la posición del otro, una posición por ahí un poco rígida. La incomodidad de enfrentarse a todo ese bombardeo de pensamientos y de situaciones. No he llegado al punto en el que estás vos, en el que sentarte a meditar te genera paz en el momento. A mí me genera incomodidad en el momento. Pero bueno, no sé si tenés algún consejo para mí o para cualquier otra persona que esté escuchando, que quizás esté también en esas primeras etapas de la meditación, como para que sea más fácil, o es simplemente seguir haciéndolo hasta que... Claro. Bueno, la meditación es difícil. Es difícil empezar a meditar. Comienzo. Claro, porque es una actividad que primero uno no le encuentra mucho sentido. De lo que me pasó a mí, sí. Se siente muy raro esto de sentarse a tratar de no hacer nada y observar tus pensamientos. Es una situación muy rara. Uh-huh. Y hoy en día, que estamos tan apremiados por el uso del tiempo y tan apurados en todo, como que uno constantemente siente que está perdiendo el tiempo y que podría estar haciendo otra cosa. Me pasa. Entonces yo creo que lo más importante es asumir que la meditación es difícil, pero que una vez que... y que es una práctica que rinde frutos como cualquier otra práctica. Sí. Es como, no sé, si vas a empezar a comer más sano para bajar de peso, probablemente si lo haces bien vas a bajar de peso. Si es que quieres, no sé, dejar de fumar, empezar a cortar los cigarrillos día a día, eventualmente te va a llevar a dejar de fumar. Exacto.
Y la meditación eventualmente te va a ayudar a conectarte con esa paz interior. Entonces hay que hacerlo. Ujú. Entonces yo lo que generalmente recomiendo, bueno, primero, saber que es difícil, pero saber que si uno lo hace bien da resultados y empezar de a poco. Bien. Y también hacerlo un ritual que quizás como que te enamore un poco, ¿viste? Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo que sea la primera cosa que hago en la mañana. Ni siquiera miro el teléfono, nada, sino que me levanto, me voy a mi... Tengo un rinconcito en mi casa donde medito, me siento en mi cojín y bueno, yo medito 1 hora hoy en día, pero es solo porque me gusta mucho y porque me hace muy bien. Pero que sean 5 minutos donde uno observa la mente. Ujú. Y después quizás puede hacer un par de notas, ¿viste? Hoy día pensé en tal cosa, qué loco que pienso tanto en tal cosa. Es casi como tener un poco como una micro visita con un psicólogo, Claro. ¿viste? Pero eso, trata de buscarle la vuelta para que sea una actividad interesante. Yo le he enseñado a mucha gente a meditar y hay mucha gente que le gusta la paz que sienten en Ujú. ese como momento obligado de tomar un break. Entonces como, bueno, por último, tómate 5 minutos de estar completamente en paz. Eso Claro. ya es ganancia, ¿viste? Sí. Y, y eso, empezar de poco. Entonces quizás decir, ojalá, no sé, por ejemplo, decir voy a meditar 5 minutos al día por un mes y después hacer un poco como un sumario de cómo fue ese mes. Quizás sería ideal que donde estén ustedes se busquen como un coach o alguien que los ayude o que vayan al templo más cercano. Porque en la mayoría de las ciudades hay templos budistas. Después me pueden preguntar en el canal de WhatsApp que vamos a abrir. Pero sería muy bueno acercarse a la comunidad de meditación, pero si no tienen acceso a eso, hacer un sumario de cómo ha cambiado la meditación, qué has sacado de tu tiempo de meditación. Y después si ves que la práctica está yendo para alguna parte, empezar a subir la cantidad de minutos, que sean 15 minutos. También empezar a leer quizás más filosofía budista, es muy interesante, es muy bonita para el corazón, yo creo. Se siente muy bien incluso leer como las enseñanzas del Buda. Sí. Y, y bueno, en términos de como la práctica, lo que yo recomiendo siempre para empezar es sentarse, puede ser en posición de loto, o puede ser incluso sentado en una silla. Yo lo he hecho mucho en sillas también. Claro, Porque soy medio duro, no tengo mucha elongación. claro. Eso de la posición ideal no existe. Claro. Lo único importante es sentarse con la espalda derecha para no quedarse dormido. También se puede hacer parado. Lo he hecho parado un par de veces para no quedarme dormido. Claro. Y de ahí enfocarse en la respiración, que enfocarse en la respiración es básicamente lo que se llama el ancla. Sí. Te podría enfocar en un mantra, Ruido. en un ruido, Sí, ruido pero de la afuera. respiración es algo que tenemos gratis, entonces es fácil También enfocarse en eso. te puedes enfocar en sensaciones en el cuerpo. Decir, bueno, me enfoco en la planta de mi pie. Claro, pero eso es más difícil, Sí, es más eso es un difícil. poco más avanzado, sí. La respiración es un buen ancla para empezar y una vez que empezamos a enfocarnos en la respiración, vemos qué pasa. Y pasan muchas cosas, si eso Claro. es lo interesante. Observar. A observar tu mente. Exacto. Y hagan eso por 5 minutos todos los días, ojalá justo después de despertarse, y van viendo y nos cuentan. Y aparece un pensamiento, una distracción, ¿y qué hago? Lo dejo ir. Dejo ir. Sí, Me concentro en el ruido. Estaba en la respiración y de pronto apareció un ruido que me distrajo, dejo ir. Claro, Pensé en mi trabajo, dejo ir. claro. No frustrarse, no forzar dejar la mente en blanco, simplemente observar. Ahí apareció el Crazy Flatmate de nuevo Claro. que quiere que lave los platos, que no sé qué cosa. El pensamiento es otro ruido, se deja ir. Claro, se Chao. deja ir. Y esa práctica de dejar ir es lo que finalmente te ayuda a dejar ir todo. Y ahí es cuando la paz interior realmente se cultiva. Me gusta mucho el espíritu en general de lo que es la filosofía budista, pero también de la meditación, eso de experimentar mucho con uno mismo, ¿no? Con Claro. experimentar, tomar notas, como decía, hacer el sumario, probar distintas anclas. Hay mucho de este espíritu, entre muchas comillas, científico o de experimentación, de exploración. Eso me encanta. Sí. Eh, Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. de una. Bueno, ojalá el capítulo les haya gustado. Y bueno, nosotros tenemos una cuenta de Instagram que se llama @matesysamadhi. Ujú. Se escribe Samadhi con DHI, Ujú. SAMADHI.
lo vamos a poner igual en el capítulo de Spotify. Y por favor compartan, hagan preguntas y dennos feedback, porque nosotros esto lo hacemos de corazón, pero es súper importante para nosotros al mismo tiempo. Sí, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y espero que les haya gustado. Así que con esto nos despedimos, Armando. Sí. Un saludo entonces. Saludos.